Buenas tardes a todos y a todas. Hoy os voy a hablar de un tema un poco curioso, que os va a resultar bastante curioso, que son las intoxicaciones por setas comestibles. Y siempre me gusta en mis charlas que sean participativas, o sea, que la gente en el momento que vea algo raro en la charla me diga, oye Javi, ¿esto por qué? Y que sea bastante participativa. Vale, intentaré ir un poco deprisa porque hay, sobre todo la primera parte de la charla es muy de bioquímica y es un poco más complicada. Intentaré ir más deprisa. Así que nada. Os he puesto una imagen del bacilo que produce el botulismo, Clostridium botulinum. Pues es una de las intoxicaciones más graves que se pueden producir por setas comestibles en mal estado, una conserva en mal estado. Primero quiero definir lo que es una intoxicación por setas. Pues es el conjunto de síntomas que aparecen en el organismo o daños que se producen por el consumo de una seta. Hay que decir que cualquier sustancia puede ser tóxica. Eso depende solo de la cantidad. Y se producen del orden de 200 a 400 intoxicaciones al año en nuestro país. Muy pocas de ellas llegan a ser mortales. Solo hay 2 o 3, como mucho, cada año de muertos por setas tóxicas. Y por comestibles pues suele haber 1 o 2 también. Sobre todo por el botulismo. Bueno, consideraciones generales. Me gusta hablar un poquito de las consideraciones generales de las setas. Las setas, prácticamente todo el contenido que tienen es agua. O sea, el 90% es agua. Tienen muchos aminoácidos esenciales, bajo contenido en proteínas, pero alto contenido en aminoácidos esenciales, alto contenido en ácidos grasos, son los monoinsaturados y los poliinsaturados, o sea, los que son buenos para el organismo. También presenta alta cantidad de fibra dietética. También tiene bajo contenido en azúcares, que luego hablaré bastante de los azúcares porque tienen trealosa, manitol y fructosa, que en ocasiones dan bastantes intolerancias. Al final de la charla hablaré sobre ello. También es importante que tienen una serie de principios activos, como son los ácidos orgánicos, las lectinas, los polisacáridos, los triterpenos o los antibióticos, que incluso los antibióticos pueden interaccionar con medicamentos, como veremos posteriormente. Y una cosa muy interesante que siempre comento en este tipo de charlas es que además aportan vitaminas y minerales, sobre todo las vitaminas del grupo B y minerales, sobre todo el fósforo y el potasio. Comentar de que os he puesto esta tabla porque os pongo aquí la cantidad que tienen las setas de la sustancia frente a la cantidad diaria recomendada. Esto es importante porque en ocasiones en muchos libros nos dicen, oye, tiene mucha vitamina C, ácido ascórbico, pero tenemos que comparar cuánto tienen frente a la cantidad diaria recomendada para una persona. ¿Vale? Porque nos pueden decir que es mucho y ya os digo que las setas no suelen tener no tienen casi ácido ascórbico, quitando a lo mejor la manita cesárea y alguna seta más, el huevo de rey. La mayoría no tiene ácido ascórbico. Lo pongo como un ejemplo porque en muchos libros me pone tienen alto contenido en vitamina C. Bueno, pues hay que comparar siempre el contenido que tiene la seta frente a la cantidad diaria recomendada. Y en los minerales nos pasa lo mismo. Por ejemplo, nos dicen alto contenido en selenio. ¿Pero cuánto es ese alto contenido en selenio? Pues tenemos que comparar siempre con la cantidad diaria recomendada. Bien, empiezo con las intoxicaciones por malas prácticas de conservación de setas comestibles, que es la parte un poquito más dura de la charla, que es la parte más bioquímica. Si queréis hacer cualquier pregunta, me la vais haciendo sobre la marcha. Bien, os he puesto intoxicaciones por consumo de setas en estado de putrefacción o descomposición, es decir, setas que están en estado de descomposición, que se encuentran hipermaduras o que presentan algún estado de descomposición. A veces incluso han sufrido procesos de congelación y descongelación. Bien, tenemos las reacciones primero de descomposición de proteínas, que es la putrefacción, en el que se produce una descarboxilación de un aminoácido y se forman lo que llamamos aminas biógenas. ¿Veis? Ahí tenéis la calaverina y la putresfina.
¿Os suena alguno esas sustancias? Las aminas biógenas, pues son las que se producen, por ejemplo, cuando se descompone la carne, cuando hay un cadáver en descomposición o la carne está descompuesta. Y es curioso porque esto aparece también en las setas mal estado, pero hay setas que aparecen cuando están en buen estado. ¿Sabéis qué setas tienen putrescina y cadaverina? Que huelen a carne podrida. Tenemos en la exposición alguna. El Phallus impudicus, por ejemplo, emite esas aminas biógenas para atraer a los insectos y dispersar sus esporas. Eso es lo que llamamos exocoria. Bien, ¿qué efectos hay en el alimento? Pues el olor y el sabor es desagradable y luego se producen sobre todo problemas gastrointestinales. Es decir, bien dolor estomacal, náuseas, vómitos o un poquito de diarrea. Luego a veces aparece ictericia, aparece un cuadro alérgico. También en estos casos puede haber rigidez mandibular, bradicardia e hipotensión cuando se produce la putrefacción, que es de los casos más graves por descomposición de biomoléculas. Tenemos descomposición de proteínas, también se puede producir una desaminación. La desaminación se forma un cetoácido y se forma el grupo amonio, el amoníaco, y el amoníaco puede producir una intoxicación y olores y sabores desagradables. Se producen problemas gastrointestinales, igual que en el anterior, y un cierto dolor de garganta y demás. Luego estamos en las reacciones de descomposición de los carbohidratos, de los azúcares. ¿Veis? Las reacciones de descomposición son las famosas fermentaciones. Tenemos la fermentación láctica, que se forma ácido láctico, la cetoacética, que se forma el ácido acetoacético, la fermentación butírica, bueno, una serie de fermentaciones en las que se generan ácidos. Y estos ácidos lo que producen son normalmente problemas gastrointestinales también y un dolor fuerte en la garganta debido a su acidez y problemas estomacales. Esta es la parte, ya os digo, más bioquímica y la quiero pasar un poquito más deprisa. No sé si tenéis que hacer alguna pregunta. Con esto que he puesto, lo que quiero comentar es que no cojáis setas que están o hipermaduras, este es el resumen de lo que acabo de decir, que estén muy maduras o que se encuentren en un estado de descomposición. Luego veremos que, por ejemplo, hay setas que pueden estar en estado de descomposición, aunque no sean viejas, porque estén degradadas por otros organismos, que lo veremos posteriormente. Y luego llamaréis la pregunta de si como la seta con bichos o sin bichos. Pregunta. Has comentado que algo sobre ácido láctico. Si eres intolerante a la lactosa, tienes que tener cuidado con la seta. Me hacen una pregunta interesante. Dicen que si es intolerante a la lactosa, en el caso de que haya una fermentación láctica, habría algún problema. No está demostrado en el caso de las setas. No está demostrado, pero habría que mirarlo. En el caso de otros alimentos, sí. Luego veremos alguna intolerancia por setas. Bien, esta es la parte que más me interesa, que es las intoxicaciones por consumo de conservas en mal estado con micotoxinas. Es decir, cuando hacemos una conserva que está en mal estado, no hacemos bien, sobre todo el baño María, pues podemos tener una intoxicación por una serie de micotoxinas que producen microorganismos, sobre todo bacterias. Y el más importante, como veis, es el botulismo. Esto prácticamente todos los años hay algún fallecido por botulismo. No solo, estas intoxicaciones no solo la producen las setas, sino cualquier alimento que haya sufrido una mala conservación. Vale, para las preguntas. Pues el botulismo fundamentalmente requiere asistencia sanitaria y hay una antitoxina para el botulismo, que si no se va al hospital, pues puede una persona fallecer. Aparecen también problemas gastrointestinales, puede haber dolores musculares y demás. Luego ha habido algunas veces, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria retira algunos alimentos por posible presencia de toxinas botulínicas, como es el caso de aquí, de una rúsula délica procedente de Rusia.
veis que al final la Agencia Española de Seguridad Alimentaria pues también actúa en el caso de las industrias alimentarias. Es mucho menos frecuente en industria alimentaria, pero también se produce en algún caso de botulismo producido por la toxina botulínica que produce este bacilo que hay aquí, este bacilo que hay aquí, que es Clostridium botulinum. Vale, esto sería la principal causa de muerte por una intoxicación por setas comestibles. Ya os digo que la puede producir cualquier alimento en mal estado, no solo la seta. La pongo aquí porque es que me llama mucho la atención. Cuando hablamos de setas, se toman mucho menos precauciones que cualquier otro alimento. La gente es mucho más dejada con las setas que cualquier alimento. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, van a recolectar setas, la gente por ahí, y las deja en el maletero, horas ahí, se va a tomar unas cervezas, y ahí van quedando, y las setas van descomponiéndose, por ejemplo. O bien, en el caso de las conservas, pues como son setas, pues mira, hago la conserva de mala manera y no va a pasar nada. Gente que ni siquiera hace el baño María para la conserva de setas. O sea, esos casos, de hecho hay algún fallecido por consumo, intoxicación por botulismo, por consumo de níscalos que no habían hecho ni el baño María. O sea, con eso os lo digo todo. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, dime. ¿Cuál es la mejor manera de conservarla? La mejor manera de conservar las setas. Espera, ya dale el micrófono. Es que no se oye desde aquí. Me preguntan que cuál es la mejor manera de conservar las setas. Pues mira, hay muchísimas formas de conservar las setas, depende de la especie en cuestión. Se puede hacer una deshidratación. Es un método bastante sencillo, se puede secar de forma tradicional en papel absorbente o bien se puede secar en una deshidratadora de alimentos. Se puede durar seco pues, de un año en adelante, más de un año. Tenemos luego también la congelación, se puede congelar en fresco, pero muchas especies pierden mucho al ser congeladas. Por ejemplo, en el caso del boletus o el níscalo pierden bastante en la congelación directa, y lo que se hace normalmente es un pequeño escaldado previo, 2, 3, 4 o 5 minutos, dependiendo del tamaño de la especie, y se deja, una vez escaldado en un escurridor, unas 10-12 horas para que pierda el agua, y se mete en bolsas de congelación. Sería otra manera. La deshidratación que he dicho antes también nos permite moler las setas y obtener una harina de setas para luego condimentar nuestros platos, por ejemplo. Luego también hay conservación en aceite o en vinagre. También hay conservación en manteca. También en salmuera, que vamos a hacer hoy después sobre las 6:30, una conservación de níscalo en salmuera. Y también incluso se pueden meter las setas en licores. Por tanto, dependiendo de la especie en cuestión, podemos hacer unas u otras. Lo más recomendado para mí es un escaldado previo y una congelación por comodidad. Es decir, yo hago un escaldado, 2, 3, 4 minutos, lo dejo reposando en el escurridor las setas para que pierdan el agua, porque no se puede meter directamente, porque si no se congelan y se rompen todas las biomoléculas. Entonces no nos sirve como alimento, hay que dejarlas 10-12 horas y luego meterlas en las bolsitas en raciones, es decir, la ración que yo creo que me voy a consumir, porque hay que sacarlas del congelador, y una vez que se saca del congelador no las puedo volver a meter al congelador porque se rompe la cadena del frío. No sé si he respondido a tu pregunta. Como digo, hay muchísimas formas de conservación y depende de la especie, pero para mí lo mejor, repito, es un escaldado previo y luego una posterior congelación de las setas escaldadas. Además ocupa menos espacio. ¿Alguna pregunta más? Cocinado, sí, precocinado. Se fría un poco, 4 minutos, 5 minutos. Es lo mismo, al final. Pero entonces también tengo que También hay que esperar 12 horas para... No, en ese caso ya no. En el caso de un precocinado, digamos, que tú lo pones, por ejemplo, en aceite, ya las puedes meter casi directamente. Esperas un poquito y ya está. Pero tiene que estar frío, no puedes meterlo... Tienes que asegurarte, en el caso de un precocinado, de que el alimento en las setas estén frías, ¿vale?
No puedo coger directamente, sacarlo del precocinado y meterlo en la bolsa de cierre hermético y al congelador. Estaría rompiendo también las biomoléculas de pasar de calor a frío. Las dejas un par de horas o una hora en lo que enfrían y ya está. Mucho más cómodo también el precocinado. Otra pregunta ahí. Si no, lo llevo yo, ¿eh? Estamos hablando de la conservación para el consumo. Claro. ¿Y si quisiéramos coleccionarlas, es posible? Bueno, para coleccionar setas es otra manera. Es una buena pregunta. Hay algunas empresas que se han dedicado a, ya sobre todo para el tema de universidades y de sociedades micológicas, comercializan las setas, digamos, como si fueran esculturas. Y para ello, la opción mejor siempre ha sido la liofilización, que digamos que es un secado. Secado rápido, a bajas temperaturas, inferiores a menos 180 grados, con un aparato que vale bastante caro. Como las flores, también se hacen plantas. Se liofilizan y sería la manera. Y incluso ahora lo que hacen para mantener mejor la forma y que no se pierda son los encapsulados posteriores en resina. Pero eso sería solo para el caso de coleccionismo de setas. Yo encuentro una seta que me gusta, la quiero coleccionar, pero es un método muy caro. Bastante caro y solo no está al alcance de momento a toda la gente. ¿Alguna preguntilla más? Sí, hay una pregunta más. Sabemos que este tema iba a dar juego, por eso he ido rápido con el... Para secar las setas y consumirlas luego, ¿qué hay que hacer? Eso es una gran pregunta. Me pregunta que para secar las setas y consumirlas luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues secarlas, ¿sabes secarlas? Bueno, pues para secarlas podemos ponerlas bien en un papel absorbente, en un lugar, y esto es muy importante, alejado de la luz solar. No podemos ponerlo directamente a la luz solar. Y las ponemos laminadas. Y eso sería el secado tradicional. Les ponemos en una zona, por ejemplo, encima de esta mesa, ponemos un papel absorbente, ponemos las setas laminadas finas y que se deshidraten en una zona alejada siempre de la luz solar. Porque si se pone a la luz solar se seca muy rápido y luego ya no nos sirven como alimentos, se desnaturalizan las biomoléculas. Pero también es mucho más cómodo para mí el deshidratador de verduras. El deshidratador de verduras es mucho más cómodo. Puedes meter la seta a la mitad, media o incluso entera y se te seca. Se seca más antes. El problema es que el deshidratador de verduras tiene un límite de capacidad y claro, no vas a tener en casa 2 o 3 deshidratadores de verduras cuando hagas una gran recolecta. Y eso dura 10-12 horas y tiene un gasto eléctrico al final para secar la seta. Luego, otra cosa importante en la deshidratación es que una vez secas, bien secas, que están crujientes y secas, que han perdido toda el agua, las puedo utilizar para molerlas y hacer una harina. A mí me gusta mucho hacer harinas para utilizar como condimento en algunos alimentos, sobre todo en arroces y pastas. Y hay que comentar que puedo tener otra opción, que es, al cabo de un tiempo las quiero consumir y las tengo que hidratar. Y el problema de la deshidratación es como hidrato. ¿Sabéis hidratar las setas? ¿Alguien sabe hidratar las setas? Es que esto me ha pasado incluso con cocineros profesionales. La hidratación de la seta se puede hacer de dos maneras. O bien dejar la seta en agua directamente, que vaya cogiendo poco a poco su forma, o bien podemos forzar a que se produzca la hidratación. ¿Cómo la forzamos? Pues cogéis y ponéis agua hirviendo y en el momento que hierva paráis el hervido y metéis las setas deshidratadas. Las movéis un poquito con una espátula hasta que cogen la forma. No podemos ponernos a cocer setas que están deshidratadas. Primero hay que hidratarlas, ¿vale? En el caso de setas deshidratadas de forma natural. En el caso de las liofilizadas prácticamente se pueden echar directamente. No le oigo. ¿Cuánto duran secas? Indefinido. Lo que pasa es que yo siempre recomiendo que no pase más de un año, porque
si la conservación hay un poco de agua, al final se contamina por mohos y demás. Pero es un tiempo indefinido. O sea, puede durar ahí eterno la seta seca si está en buenas condiciones. Pero lo ideal es que no supere el año, por seguridad. Bueno, yo creo que voy a seguir con lo que estaba hablando. Intoxicación por la toxina estafilocócica. Bueno, esta es la intoxicación más frecuente por una mala conservación, tanto de setas como cualquier otro alimento. Lo produce sobre todo Staphylococcus aureus, que os sonará, que es una bacteria, y lo que produce fundamentalmente son problemas gastrointestinales. No es una intoxicación muy grave y que rara vez necesita una asistencia sanitaria. Pero sí te puede dar, pues eso, te puede fastidiar un día, un par de días que estás con una diarrea o con un dolor de estómago interesante. También se han retirado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, se ha retirado algún alimento, por ejemplo aquí, digamos unos botes de Boletus edulis que presuntamente podrían tener fritos, que podrían tener toxina estafilocócica. Digamos que en industrias esto es más raro, pero de vez en cuando también pasa. A nivel artesanal, a nivel de casa, esta es la más frecuente de las intoxicaciones que hay y no, como digo, no es muy grave. Y bueno, y también la famosa salmonelosis, ¿no? Lo producen pues las bacterias que son las salmonelas. Normalmente esta sí que requiere tratamiento sanitario. Son también problemas gastrointestinales. A veces se producen calambres musculares, algún mareo y demás. Y requiere, como digo, normalmente asistencia sanitaria. Y se puede generar, el gran problema de esta son la resistencia a los antibióticos. Bien, como digo, está hablando de las intoxicaciones, en este caso por mala praxis en la conservación. ¿Vale? Lo voy así deprisa para no machacaros, porque prefiero que me hagáis preguntas de lo que más os interesa a vosotros, porque si no la charla sería muy técnica. ¿Tenéis alguna pregunta sobre la conservación más? Me parece más interesante que... Como veis, en cualquier otro alimento se podrían producir las mismas intoxicaciones. Una pregunta. ¿Cualquier seta se puede conservar o solo algunas? Se pueden conservar todas las setas, incluso las tóxicas. Eso es interesante porque nosotros como micólogos, como estudiosos de las setas, hacemos un herbario y en ese herbario conservamos todas las setas secas. Por tanto, conservamos de alguna manera todas las setas, sean tóxicas, comestibles o no tengan ningún valor culinario. Simplemente tengan ese valor ecológico en la naturaleza y ese valor para hacer un catálogo, para tener nosotros un estudio. Y se pueden utilizar todas las setas. Se pueden deshidratar, se pueden hacer todo tipo de tratamientos. Dime. Perdona, lo del Boletus edulis le puede pasar a todos los boletus que cojas frescos, los coges y te puede pasar la intoxicación. Sí, le puede pasar a cualquier alimento, no solo a las setas. La toxina estafilocócica se produce por una mala conservación de un alimento, no tiene por qué ser setas. Es una buena pregunta, porque cualquier alimento que hagamos, no sé, vamos a hacer una mermelada, está mal hecha, o cualquier cosa que hagamos, un bote de tomates en conservación, cualquier cosa que hagamos en mal estado, si no hacemos bien, por ejemplo, el baño María, cuando queremos que una conservación a largo plazo, pues es muy sencillo que aparezca la toxina estafilocócica. Normalmente hay que decir que suele haber mal olor. Entonces, abres, ya huele mal o sale como un poco blanco y se nota de que eso no está en buen estado. Sí, en el sabor, en este caso sí, pero en el caso, por ejemplo, del botulismo, que hemos hablado, en este a veces es que no se ve. O sea, no tienes ni mal sabor, ni tienes nada, que es el gran problema. Solo a veces ves un pequeño bollo en la lata, por ejemplo. Ves en la lata de conserva, se ve como un pequeño bollito. Y se ve un poquito de espuma, pero no hay mucha pista. Si la vuelves a cocinar, la bacteria sí, la toxina está ahí. No te cargas a la toxina, a la micotoxina. O sea, no. El gran problema es el botulismo, pero
se producen muy pocas intoxicaciones botulínicas, así que no tengáis miedo, que no es habitual el botulismo. Lo que es más habitual es la estafilocócica. Eso es muy, muy frecuente, incluso en restaurantes, cuando hacen conservación, es habitual. Pero en cualquier alimento, ya os digo, no solo setas. Bien, esto me interesa mucho, son las intoxicaciones por consumo de setas degradadas por factores de degradación. Y os he puesto ahí algo que no sé si conocéis, ese insecto. Por aquí no se ve mucho, el otro día había alguno. Es el colémbolo. Ahora hablaré de él, porque los colémbolos son como unas pulgas saltarinas que aparecen en las láminas de muchas setas. Y acabamos, muchas veces recolectamos las setas, no nos damos cuenta de que tienen colémbolos, los dejamos en la nevera un día y cuando llegamos a casa nos han comido todas las setas. Suele pasar con la capuchina, que es el Tricoloma portentosum, con las llanegas, que son el género Hygrophorus, con algún níscalo también pasa, con Lactarius deliciosus, es menos habitual, pero a veces te comen toda la lámina, lo cual es un problema porque te han dejado degradado la seta y te puede producir luego un problema gastrointestinal. Por eso incluyo los factores de degradación. Es decir, que entran en estado de putrefacción debido al daño producido, por ejemplo, en este caso, puesto aquí a un colémbolo. Voy a hablar de ellos. Bien, puede haber procesos oxidativos, he puesto ahí un proceso oxidativo. Por ejemplo, el caso del champiñón. ¿Veis el pardeamiento del champiñón? Cuando hacemos un corte sagital, al cabo de varias horas pardea y puede producir una intoxicación debido al proceso oxidativo y enzimático de pardeamiento. En el caso del níscalo, que esto me lo habéis preguntado, ¿lo puedo consumir cuando están verdes o no los puedo consumir? Pues depende. Depende. Hay una sustancia que es un principio activo que es muy interesante en el níscalo, que es la lactariobiolina, que no sé si alguien lo conoce. Lactariobiolina. Lactariobiolina es un antibiótico. Es un sesquiterpeno cíclico que puede actuar como antibiótico. Y ese es el que está en el látex y el que produce el color verde del níscalo. ¿Qué ocurre? Que cuando está todo demasiado verde, o sea, no que tenga rayas y que esté un poco verde, cuando está muy verde sí que puede haber una pequeña intoxicación de tipo gastrointestinal, pero tiene que estar enteramente verde. ¿Cuándo ocurre eso, que se pone enteramente verde? Pues sobre todo cuando ha sufrido procesos de congelación y descongelación, es decir, en el bosque, o bien cuando ha llovido muchísimo. No sé si habéis visto que cuando llueve mucho, como que se pone en mal estado rápidamente verde. En los demás casos que están bien recolectados, si se pone un poquito verde, lo podríamos consumir sin problema. ¿Vale? Es una de las preguntas que me habéis hecho todos en la ruta, pero ya os digo, tiene que estar muy, muy verde para no poderlo consumir. Luego tenemos en el caso de los champiñones del supermercado. Los champiñones del supermercado, por ejemplo, la Agaricus bisporus, pues en el proceso de senescencia, cuando envejecen, las láminas se vuelven de color negro. Y cuando se vuelven de color negro, que muchas las veis en el supermercado que están negras, se las dais al frutero y que se las coma él, porque tienen una sustancia que es la agaritina, que produce problemas gastrointestinales. Vale, ya sabéis, cuando vayáis allí al frutero decís, oye, que están muy negros esas láminas. Hombre, hay una manera de quitarle la toxicidad, que es quitando las láminas. Pero hombre, si te los ha vendido como champiñones de primera y le tienes que estar raspando las láminas porque están negras, pues hombre, por lo menos que te las ponga más baratos o que se los coma él. ¿No tenéis alguna pregunta sobre esto? Porque siempre que hablo del frutero me dice, no, el mío es muy majo y me los trae todos de primera. Temperaturas. Bueno, esto habrá por encima, procesos de congelación, descongelación. Es muy común, sobre todo en la trufa negra, por eso lo he puesto aquí, en la tuber melanosporum, cuando está en superficie, cuando está muy arriba, sufre procesos de descongelación y congelación continuos y la seta queda, como veis abajo, queda como blanda. Y entonces en ese estado, que echa un líquido raro, es incomible. Produciría problemas gastrointestinales. Eso puede pasar con el níscalo. Yo lo he visto con el níscalo también. Pasa que con el níscalo no está bien documentado. Así un día me pongo a hacer fotos. Con el boletus también lo he visto. En el boletus se pone incluso la carne, dentro se pone como marrón cuando sufre congelación y descongelación. No sé si lo habéis visto alguna vez. Que aparentemente no tiene bicho, pero en el interior está marrón y
y es por el proceso que habéis sufrido congelación-descongelación. En el níscalo lo que ocurre es que se pone muy verde, todas las láminas, pero verde entero, no solo cachitos, y que suda, como que suda un líquido, y ese níscalo no se podría consumir tampoco. Más cositas, ¿tenéis alguna pregunta sobre esto? Vale, aquí he puesto los daños macrobióticos. Esto es importante porque me decís, oye, ¿se puede comer cuando tiene bicho? La típica pregunta que me hace todo el mundo. ¿Puedo comer las setas cuando tienen bichos o no las puedo comer? Pues hombre, depende del estado de la seta. O sea, hay momentos, los bichos no son tóxicos de por sí, hay que comentar esto. Pero si la seta se encuentra degradada, veis tonos marrones en la seta al corte, eso ya sí que puede haber, porque está en putrefacción, puede haber un problema gastrointestinal. Luego ya si está blanco el corte, depende de la valoración personal del recolector. Es decir, si ve 4 agujeros y él dice, esto lo puedo consumir, no pasaría nada si lo cocina. Pero si vemos marrón, pues sí que debemos quitar siempre, sanear hasta que se quiten las zonas marrones. Por mucho que se eliminen los insectos, las larvas de insectos, con el cocinado. Te he puesto aquí varios, he puesto el colémbolo, que ya os he hablado. El colémbolo es de los más importantes porque hay setas que se utilizan mucho en la industria conservera y no se venden prácticamente en fresco. Y he nombrado a una antes, que es la capuchina, el Trichonoma portentosum. He nombrado las llanegas negras, Hygrophorus limacinus, que por aquí no hay llanegas negras, porque no hay prácticamente suelo básico, con pinares de suelo básico. Y ese es el problema por lo que hay algunas setas que no se comercializan, como digo, en fresco. Incluso algunas rúsulas, que también les afectan mucho los colémbolos. Bien, he puesto también un díptero, hay una mosca. La más conocida son las moscas de la trufa, género Suyea, que se utilizan para seguimiento de la mosca, para recolectar. Pero pone el huevo dentro de la trufa y la trufa queda agujereada y pierde mucho valor comercial. También en la trufa está, este es el gran enemigo, es este escarabajo, Ligodis cinnamomeus. ¿Veis? Este escarabajo es el gran enemigo de las truferas, sobre todo las plantaciones de Teruel. En Teruel están teniendo un problema muy exagerado con este coleóptero. También hay otros coleópteros que afectan a otras setas comestibles, pero están muy poco estudiadas. Están mucho menos estudiadas porque a nivel comercial pues no alcanzan los mismos valores que la trufa. Bien, los grandes enemigos de las setas, según los estudios que hay científicos, no son los insectos, son los moluscos, que son los caracoles y las babosas. ¿Vale? Son los mayores enemigos de las setas comestibles. ¿Qué ocurre cuando veo un trozo comido por un caracol o una babosa? Pues si no está marrón, puedo cortar el trozo y lo puedo consumir. Pero si en el caso que vea que está muy degradado, que está de color marrón, ese trozo lo tengo que quitar y no lo puedo consumir. ¿Vale? Que es una pregunta también que me suelen hacer, porque si yo consumo, vuelvo a repetir, una cosa que está en putrefacción marrón, puedo tener una intoxicación gastrointestinal. Y una pregunta que me hago yo cuando estoy hablando de intoxicaciones gastrointestinales, mucha gente me dice, oye, ya he dado varias charlas de esto, me dicen, pero Javi, tengo una pregunta. Dice, tú hablas de intoxicaciones gastrointestinales, pero es que eso no es muy grave. Digo, bueno, eso de que no es muy grave depende del estado de la persona. De hecho, por una intoxicación gastrointestinal puede fallecer una persona, ¿vale? Por muy leve que sea. O sea, yo muchas veces en las guías, cuando vienen intoxicaciones gastrointestinales y me dicen, no, si es leve, solo una diarrea, solo un dolor de estómago, pues siempre comento lo que voy a comentar ahora, que por una intoxicación gastrointestinal, en una persona con patologías previas, o sea, un anciano, o incluso en un niño, que es menos habitual, pero puede pasar, puede haber una deshidratación. Es decir, que tenga una diarrea profusa, unas náuseas, unos vómitos muy grandes y que no le den un tratamiento de sueroterapia. No le dan un tratamiento de sueroterapia, no funcionan bien las bombas de sodio-potasio, se produce una desmineralización, un desequilibrio ácido-base y esa persona puede sufrir un fallo multiorgánico. No sé si me entendéis. Y eso con una intoxicación leve. Así que cuidado con las intoxicaciones leves, que depende del estado de la persona. No sé si queréis hacer alguna pregunta.
Bueno, daños macrobióticos, los mamíferos. Tenemos aquí los mamíferos. Dime. No se oye bien. A ver, sí, ahora. Yo te quiero hacer una pregunta respecto a los níscalos. Cuando llueve, me he fijado que en las ¿cómo se llama? En las láminas salen como una especie de, como unos gusanos blancos. Pero muy pequeños, muy pequeños, muy pequeños. Sí, pero solo cuando llueve. Son larvas de dípteros. Están todo el año. Son larvas de moscas que están todo el año. Lo que pasa es que se aprecian mejor cuando hay más humedad, porque la temperatura suele ser también más elevada. De hecho, este año hay mucho. De hecho, este año es el principal enemigo del níscalo, está siendo la larva esta. Están todos... Bueno, voy a seguir con los daños de los mamíferos. Sabéis que son los mayores enemigos de las setas, pero no comen, fundamentalmente no comen níscalo. El níscalo no suelen comer casi ningún mamífero. Por ejemplo, los boletus, los que producen mayor daño son los cérvidos, son los corzos, los gamos y los ciervos. Son los que más consumen las setas epigéas. ¿Vale? En el caso del níscalo ya os digo que no lo suelen consumir prácticamente ningún mamífero, a no ser que lo fuerces y se lo pongas ahí cortado y tal, y a lo mejor le da por darle un bocado. Luego tenemos la ardilla, el jabalí, tenemos los ratones de campo, pero sobre todo es el caso de boletus, pleurotus, tricolomas, incluso algún higrophorus, incluso alguna manita. Pero en el caso del Lactarius deliciosus, yo la verdad es que nunca he visto mordido un Lactarius por un animal, un mamífero. En el caso de las trufas, por ejemplo, pues tenemos que los conejos y las liebres son los mayores enemigos de las trufas junto con el jabalí. Bueno, esto me gusta mucho ponerlo, son los daños microbióticos producidos por pequeños organismos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una seta de cardo que está atacada por un micovirus, que es el micovirus PSV, que le da un color entre manchas, no sé si lo habéis visto alguna vez en alguna seta, manchas verdes. Las manchas verdes y rojizas son producidas muchas veces por micovirus. En este caso, en la seta de cardo, está datado el micovirus PSV, que es bastante frecuente. Entonces, cuando está con este micovirus, pues puede sufrir una intoxicación de tipo gastrointestinal, ¿vale? Por una seta comestible en mal estado. Bien, luego tenemos los micoparásitos. Por ejemplo, en el huevo de rey, en la manita cesárea, está Mycogone rosea. Mycogone rosea pone las láminas rosas, se vuelven rosas con una especie de moho en las láminas y entra a la manita cesárea en un estado de putrefacción. El hongo, Mycogone, no es tóxico en sí, pero el estado en que queda la seta lo hace tóxico, ¿vale? No es el hongo en sí, es el estado en que queda la seta. Otro ejemplo es el caso, aquí he puesto en la seta de chopo, otro moho que le entra a la seta de chopo y la hace incomible. O en el caso de los boletus, ahí tenéis un boletus edulis en pantalla, Hypomyces chrysospermus, pues la hace incomible al boletus. Se pone de un color amarillento, prácticamente entero, un moho amarillento que recubre los poros, recubre la carne y lo pudre. Entonces, pero hay un micoparásito que mejora la calidad gastronómica. Hay un hongo que parasita a una seta comestible que la mejora. Y es el único que hay en Europa. ¿Cuál es? Gritan el níscalo y es el níscalo. Tiene un parásito que es Hypomyces, que está en la exposición, Hypomyces lateritia, que le aparece en las láminas una especie de moho blanco y, digamos, lo hace más compacto y, según muchas personas, gana calidad gastronómica. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, porque esta parte es interesante. Voy a ver para intoxicaciones por malas prácticas de tratamiento de setas comestibles. Y ahí he puesto uno de mis géneros favoritos, que son las colmenillas, el género Morquela. Ahí he puesto Morquela tridentina. Bien.
Una de las cosas de las intoxicaciones por setas comestibles, por no hacer el tratamiento adecuado, son las hemólisis leve. Las hemólisis leve pues es la lisis de los eritrocitos, de los glóbulos rojos, que lo producen las hemolisinas. ¿Qué hay que hacer para poder consumir estas setas que tienen hemolisinas? Que ahora hablaré posteriormente de ellas. Pues es fácil, damos una cocción, se da una cocción con la tapa abierta, porque estas toxinas son termolábiles, es decir, se evaporan y se desnaturalizan a más de 70 grados. De eso damos una cocción prolongada, unos 20 minutos, media hora, y tiramos el agua de cocción. No podemos utilizar el líquido, como hacen algunos cocineros, por seguridad. No se recomienda el uso del líquido de cocción. ¿Vale? Lo digo porque muchos cocineros me preguntan, oye, he hecho la cocción en leche o la he hecho en otra sustancia líquida y quiero quedarme con digamos, lo que ha salido de la seta, y no se puede hacer, porque por seguridad es mejor tirar también el agua, porque siempre queda alguna toxina. ¿Cuáles son las especies causantes? Pues tenemos la Amanita rubescens. La Amanita rubescens tiene una hemolisina, la amanita vinosa, que la tenemos en la exposición, que es muy frecuente en esta zona, en los alcornocales y en los encinares, que es la rubescenlisina. Rubescenlisina lo que hace es que no podemos consumir esa seta poco cocinada. Es decir, si la seta la comemos cruda o poco cocinada, tenemos una intoxicación hemolítica, con degradación de glóbulos rojos, que al día siguiente veremos la orina de color oscuro, sobre todo. ¿Vale? Normalmente no suele ser muy grave, pero en el caso de personas con patologías puede ser bastante grave. En otras setas que aparece es en las selvelas, las orejas de gato. Las orejas de gato, las selvelas, el género Helvela, también tienen presencia de ácido helvélico. El ácido helvélico es una sustancia termolábil, por tanto, tiene que ser también cocinada con la tapa abierta antes de consumir. Y ahora tenemos, mis amigas, para evitar la hemólisis, en el caso de las colmenillas, además de una deshidratación, que luego hablaré del síndrome cerebeloso, hay que hacer una cocción con la tapa abierta, ¿vale? Hay que hacer, después de la deshidratación, una cocción con la tapa abierta para eliminar las toxinas de las colmenillas. Por aquí prácticamente no hay colmenillas, así que tiro para adelante. Y bueno, esto no lo sabe casi nadie. Las setas de cardo, el género Pleurotus, incluso las que nos venden en el supermercado como Pleurotus ostratus, tienen hemolisinas, por tanto no se pueden consumir nunca crudas o poco cocinadas. Por ejemplo, en el caso de la seta de cardo, que es la de arriba del todo, la Pleurotus erenyi, presenta una hemolisina que es la erindolisina, o en el caso de la seta de ostra, la ostrolisina. Esto significa, además, que tiene pequeñas trazas de cianuro de hidrógeno también, por lo que hay que consumir las setas bien cocinadas. Estas setas, sobre todo las que hemos dicho, Amanita rubescens, género Pleurotus y Morquela y Helvela. ¿Qué? Me quedan 10 minutos. Vale, voy a dar un poquito de prisa. Los síntomas, como veis, son gastrointestinales también. Y en los casos más graves puede aparecer sobre todo una insuficiencia renal, daños renales agudos. Una insuficiencia renal aguda que se soluciona con una hemodiálisis. Los tratamientos en el caso de las setas son sintomáticos, dependen de los síntomas que lleves. Normalmente no hay un protocolo totalmente establecido, salvo alguna intoxicación puntual, que se hace. Según llegas, te ven un síntoma, dicen, pues, tengo que hacerte esto o tengo que hacerte lo otro. ¿Vale? Setas purgantes o laxantes. Pues se aparecen síntomas de diarreas muy intensas. Voy a ir rápido. Es el caso del género Ramaria. Las ramarias, aunque en algunos libros aparecen que algunas son comestibles, serían comestibles algunas, sobre todo previa cocción, y yo no las recomiendo para nada, porque son bastante laxantes y hay diarreas bastante intensas. Los pies de rata que dicen en Cataluña. El caso del género Suillus, esto voy a hacer una crema luego a las 6:30 con el Suillus. Suillus hay que retirar la cutícula porque tiene una sustancia que es el mucílago, que produce problemas gastrointestinales y es bastante laxante.
También hay que retirar la cutícula, además de los babosos, también hay que retirar la cutícula al género Hygrophorus, al Hygrophorus limacinus, que es la llanega negra, y a los pie de perdiz. Si alguien consume pie de perdiz, el género Crogonfus, todas las especies del género, se debe quitar la cutícula por la presencia de mucílago. Incluso al Boletus edulis asociado a jaras, que también tiene bastante viscosidad. O sea, hay que quitarle sobre todo cuando se consume en carpaccio. Esto es importante, cuando se consume en carpaccio, si se consume con la viscosidad puede haber una pequeña intoxicación. Hay que quitarle la cutícula. Voy para adelante, como veis. El síndrome cerebeloso, simplemente que hay una neurotoxina en las colmenillas que produce un síndrome que es como si fuera una borrachera de las colmenillas, con incoordinación motora e incluso a veces alucinaciones. Nadie suele fallecer por este síndrome, pero esto hace que haya que deshidratar las colmenillas antes de consumir. Intoxicaciones extrínsecas son producidas por sustancias exógenas a las setas, ¿no? Por ejemplo, tenemos, en el caso de acumulación de metales pesados, tenemos el mercurio, el plomo, el cadmio. Aquí tenemos que hemos hablado durante las jornadas y las salidas con gente que en los márgenes de carreteras o en zonas urbanas o en zonas industriales no debemos recolectar setas para nuestro consumo, porque las setas pueden acumular metales pesados, como por ejemplo el champiñón, Agaricus crocodilinus, es un buen acumulador de cadmio, o la lepista nuda acumula, que el pie azul, es mercurio y plomo, ¿vale? Sí que es verdad que cada seta es bioacumuladora de un metal pesado y bioexclusora de otro metal pesado. Es decir, no acumulan todo lo que hay en el suelo, sino unos metales sí y otros no, dependiendo de la especie. Bien, acumulación de agentes químicos, pues el caso de pesticidas, herbicidas y todos estos biocidas que se utilizan. Y la acumulación de elementos radiactivos, sobre todo el caso del cesio 137, el famoso radiocesio. Luego, esta la voy a saltar, es una intoxicación. Intolerancias por setas comestibles. Tenemos las intolerancias. Se producen problemas gastrointestinales por setas comestibles. Y estos son los principales problemas por los que cuando yo, por ejemplo, le doy unos boletus a mi vecino, puedo quedarme sin amigo, ¿vale? El vecino deja de ser nuestro amigo y se vuelve nuestro enemigo, por el tema de que piensa que les habéis intoxicado. O sea, hay que tener cuidado. Siempre recomendamos que cuando una persona consume por primera vez una seta, la consuma en pequeñas cantidades por si se produce esta intolerancia. Y de esta manera, nuestro vecino a lo mejor no se enfada si tiene una intolerancia, pues si no se va a pensar que la habéis intoxicado y madre mía, imagina el vecindario cómo se pone. Especies causantes, pues las especies que tienen más un azúcar, que es la tralosa. Si alguno tiene alguna intolerancia, luego nos lo dice. Es el Boletus edulis, la lepista personata, el pie azul, lepista nuda, el parasol, macrolepiota procera, la barbuda Coprinus comatus y la Critocibe nebularis. Tienen una cantidad enorme de tralosa y las personas tienen déficit, muchas personas déficit de la enzima que degrada la tralosa, que es la tralasa, y por tanto se producen problemas gastrointestinales. Bien, nos queda poquito. Tenemos ahora otro azúcar, que es el manitol. Manitol es un poliol, un alcohol, que lo que hace es acumular agua. Ese acúmulo de agua de las células produce problemas gastrointestinales. Hay que decir que se utiliza a nivel médico, pues para, en caso de problemas de daños hepáticos, daños renales o daños cardíacos, se utiliza el manitol para acumular agua. Pero eso produce problemas gastrointestinales y se encuentra sobre todo en las lenguas de vaca, el Inus repandum, en la lengua de vaca blanca, Innum pallidum, y en el rebozuelo, por ejemplo, aquí he puesto Cantarellus cibarius, también en el Cantarellus pallens, en todas las especies del género Cantarellus, y en el que está más frecuente es en el chupete Claveradelphus truncatus, bien, el manitol. Y luego hay otras que tienen antibióticos, como es el caso de Asperpacillus lepistoides, o esta la tenemos en la exposición, la Infundibulicibe jotropa o la Infundibulicibe gigas, que tienen altas concentraciones de critocibina. La critocibina es un antibiótico que se utilizó contra, fijaros,
antes de las guerras mundiales, se utilizó para el bacilo de la tuberculosis, antes de la Primera Guerra Mundial. Fijaros la potencia que tiene este antibiótico. Estos antibióticos pueden interaccionar con medicamentos y producir una intoxicación, ¿vale? Y luego, en el caso de los suilus, no lo he puesto ahí, tienen altas concentraciones de fructosa y hay personas que son intolerantes a la fructosa. Caso de los babosos. Y creo que he acabado aquí, he traído los libros, por si alguien quiere un libro de iniciación que hemos hecho de Saber de Setas, lo he hecho con mi amigo Miguel Jimeno, con la editorial Oberón, que es del grupo editorial Anaya. Otro libro que es La guía de mano de cesta y setas, que solo he traído uno porque se nos están acabando. Y luego vamos a publicar un libro de cocina con setas que sale el 27 de marzo, también con la editorial Oberón, que es del grupo editorial Anaya. Así que nada, ¿queréis alguna pregunta? Porque me quedaba muy poquito. ¿Tenéis alguna pregunta sobre las setas comestibles o alguna cosa? Así rápida porque no tenemos mucho tiempo. Espera, sí, dale el micrófono. Sí, ahora sí. En Lactarios Deliciosus, que hablamos de látex, ¿una persona alérgica al látex tendría alergia al Lactarios Deliciosus o no tiene nada que ver? No. No es ese látex, no tiene que ver nada. Vale, no va por ahí. No va por ahí, no. Okay, pero es una buena pregunta, nunca me la habían hecho. Me han hecho muchas preguntas en micología, pero esta pregunta no tiene que ver nada. El látex de los guantes y demás con el látex del líscalo, de ningún Lactarius. No es lo mismo, es otra sustancia diferente. Javier, una pregunta que es un poco rara. He visto que hay setas que tienen predilección por acumular yodo radiactivo, 137, ¿no? Creo que era. El cesio. No, y yodo también. Y el yodo también, sí. Sí. Entonces, ¿sería recomendable comer muchas setas de este tipo en caso de que tuviéramos algún tipo de alerta nuclear o algo así? Esto se vio durante el desastre de Chernóbil, que muchas setas cercanas a donde fue de Chernóbil, incluso ha llegado a España algún isótopo radiactivo y se ha visto en las setas. Entonces, es una de las causas también por las que no se debe consumir de forma reiterada altas cantidades de setas comestibles. Ya no solo por los metales pesados, por los isótopos radiactivos también, como hemos dicho, pero también porque son indigestas. La mayoría de setas en gran cantidad son indigestas. Producen problemas gastrointestinales ya de por sí si comemos una gran cantidad. De hecho, lo suelo decir en mis charlas que suele ser más como un acompañamiento a otra comida que como una propia comida la seta. Hay que evitar consumir grandes cantidades, aunque yo suelo comer prácticamente todos los días setas, pero intento evitar consumir grandes cantidades porque puede haber algún problema. Ya no solo los isótopos radiactivos, ya no solo los metales pesados, los pesticidas, sino ya es que las propias setas son difíciles de digerir. Ya no sea por el azúcar mayoritario que es la tralosa, que las personas tienen la tralasa en bajas cantidades. No sé si me queda otra pregunta, la última. Dejamos la última y acabamos. Vale, nos dicen que quiere entrar el siguiente, así que ya lo damos por acabado. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta, me lo hace fuera, ¿vale? No hay que... Muchas gracias.